Padre bueno, nos permitas siempre, Señor, que tu luz, que tu misericordia, que tu gracia nos encuentren buscando tu reino y tu justicia, que es lo primero. Padre, nos permitan, Dios bendito, que ese reino de justicia, esa voluntad tuya, nos permitan, Padre, que nos encuentre siempre caminando, Señor, por los caminos que tú has pasado, y permitiendo que nuestra mano se extienda hacia lo que tú nos has dado, permitiendo, Señor, que podamos separar lo que a la derecha, lo que a la izquierda, que podamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ser como tú has sido para nuestras vidas, la solución para todas las cosas, Señor, profundas de nuestro ser. Porque cada vez que nos acercamos a ti y nos presentas, Señor, el regalo de la vida, el regalo de tu presencia, el regalo de tu lavar, nos permites levantarnos, Padre de los cielos. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, esta es la bendición de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, que me permites mirar, Señor, esa alabanza, ese sí, ese amén, de que Señor, nos sigues llevando y sigues edificando y una casa verdadera. Y por eso, Padre, nos reunimos porque los demás siempre nos pongamos de acuerdo y, Señor, volvamos a la unidad. Y si somos uno, Dios bendito, en cambio podamos recibir lo que tú nos has dado, tu reino, tu justicia, tu bendición. Y para este tiempo, Padre, pues hacer de tu altar un altar de santidad, un altar de bendición, un altar, Señor, de un sacrificio vivo, continuo, agradable, santo y perfecto. Porque, Señor, eh, ¿qué sacrificio podríamos acercarnos y darte si más bien tenemos, Dios de los cielos, un Espíritu de Dios que siempre está levantándonos? Por eso, toda la bendición, Señor, porque somos uno, toda la bendición, Señor, porque lo que tú nos has dado es para edificar, toda la bendición, Señor, porque nos enseñas a edificar tu casa, tu reino y tu justicia. Y, Señor, toda la bendición, porque cada uno de mis hermanos y de mis hermanas siempre serán esa luz, esa voluntad tuya, esa palabra tuya que se va cumpliendo, que se va extendiendo. Por eso este noveno mes y la bendición, Señor, de tu copa, la bendición, Señor, de tu espíritu, de tu reino, de tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mi libro, el libro de Marcos, el libro de Mateo, de Marcos, lo que estábamos viendo. Así que vamos, si me permite. Vamos a ver, vamos a revisar. Si tiene sus preguntas, siempre es importante. Y si tiene sus preguntas es porque ya podemos mirar, podemos ver, podemos visualizar. Y si podemos mirar el problema es porque ya tenemos la solución. Si podemos mirarle a Dios a nuestras vidas es porque tenemos la solución a nuestros problemas. Bueno, el pasaje es un poquito difícil, pero vámonos al libro de Mateo o de Marcos. En Mateo y Marcos tenemos este pasaje. Dice, se le acercaron Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo, ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos les dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos a uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, porque podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo en que yo soy bautizado. Pero que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes Dios lo ha preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñarían de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por ellos. Entonces, tenemos
tenemos ahí un problema bastante, bastante grande. Y claro, como comentamos, tenemos que ver el problema de este tiempo, el problema de nuestras vidas, el problema, eh, el problema que Dios nos muestra, porque si nosotros podemos ver un problema es porque en todo sentido podemos ver una solución. Es decir, cualquier cosa exitosa en esta vida, ¿por qué fue? ¿Por qué es y por qué será? Porque ha solucionado un problema. Ese es el pequeño problema. Todas las cosas buenas siempre solucionan un problema. Siempre solucionan un problema. Pero obviamente, a la manera del mundo, los negocios solucionan un problema, pero crean una necesidad o crean un problema. Entonces, a la manera de Dios, en cambio, realmente es resolver un problema en todo sentido. Por eso, eh, mm, el problema grande es aquí, pues, la necesidad grande y la insatisfacción grande. Esa siempre nos lleva a las preguntas, y las preguntas nos llevan siempre a formar los problemas. Así que mm, siempre bienvenida a las preguntas. Y si tienen alguna cosa que añadir también, si ven alguna solución, pues perfecto, que puedan, que podamos desarrollarlo todos. Estamos en el noveno mes, estamos en el mes de noviembre, noveno mes, el mes de diciembre, y este mes es el mes de estos meses son meses de las insatisfacciones. Entonces, ¿qué es la insatisfacción? Ese es el problema. ¿Qué es la insatisfacción? Así que aquí hay gente insatisfecha, claro. Entonces, ¿qué son las insatisfacciones? Las insatisfacciones son problemas no resueltos. Y los problemas no resueltos nos llevan a necesidades no satisfechas. Y las necesidades nos llevan a alternativas no satisfechas. Y las alternativas no satisfechas nos llevan a caminos, a decisiones. Esa es la parte importante. Yo creo que detrás de todo problema también está una decisión. Entonces, la decisión, nadie quiere meterse en problemas, pero al final la decisión le muestra si se mete en problemas. Y si se mete en problemas por decisión, es por petición y es por recibimiento, digámoslo así. La palabra del domingo, la palabra clave era, ¿cómo era? O sea, ahí me acuerdo que, no, algo como recibimiento era que estamos insatisfechos. Que Así nos que aceptemos a nosotros mismos. eh, nos, pero no era aceptemos, esa era la connotación que era. La Era correspondencia. que nos reconozcamos nosotros mismos, ¿Perdón? que nos reconozcamos como hijos de Pues, Dios. Que nos recibamos. nos recibamos, exactamente, exactamente. Esto, entonces, por ahí podemos ver, mire, la aceptación de Dios es importante, pero la otra cuestión es el recibirnos, el recibir y el recibirnos, el recibir a Dios, el recibirnos de nosotros y el recibir a los demás. Y ahí vemos obviamente un asunto de insatisfacción. Entonces, un problema gravísimo, un problema grandísimo es este hecho de que ahí no hay un recibimiento. Por eso, el domingo yo también me quedé bastante corto. Obviamente, Marquito, sí, Dani. buenas noches, Marquito. Buenas noches con todos. Marquito, el contrario de saber recibirse no es echar mano. Exacto. A ver, nosotros hemos apuntado siempre a la aceptación, ¿sí? Aceptarnos a nosotros mismos. Pero también tenemos que recalcar el recibirnos a nosotros mismos. Y ahí viene el asunto de Dani, porque una de las soluciones para no aceptarse, para no recibirse, es echar mano. Así que el echar mano va de la mano de la aceptación,
pero la negación, y por eso es la parte de Pedro, la negación va de la parte del recibimiento. ¿Mm? Y miren, ahí tenemos un pequeño gran problema, porque el momento que no sepamos recibirnos o no tengamos claro lo que es el recibimiento, pues pasa lo que pasa con Cristo Jesús. A Cristo Jesús, en cierta forma le aceptaron, pero ¿en cuánta forma le recibieron? ¿Sí? Entonces, si le aceptaron, como no le aceptaron, perdón, algo escribió, no le pude leer. Sí, era para Juan que le estaba pidiendo disculpas de que le cierre el micrófono por lo que estaba interrumpiendo. Nada Ok, más. ok, perdón. Entonces, mire, a Cristo Jesús, y vamos de la mano, en esto todos sabemos, Cristo Jesús siempre es nuestro punto de referencia. Entonces, a Cristo Jesús le aceptaron, pero al mismo tiempo le quisieron echar mano. ¿Ya? Y claro, y nadie pudo echarle mano. Vamos con Juan el Bautista. El problema de Juan el Bautista es que le echaron mano. Ya, entonces ya es un problema. Y con este pequeño gran problema, nos vamos ya a justamente a ver por qué hemos estado pendientes todos de poder nuevamente empezar los 10 fundamentos, las 10 leyes fundamentales. Y claro, Glancita también me pidió, que hay gente también allá que quería hacerlo, entonces habíamos conversado que este mes es complicado, porque este mes es el mes de las insatisfacciones, como decíamos. Este mes de insatisfacciones. Entonces, estamos esperando que para el mes de enero podamos, Dios mediante, ya ahorita estamos ya haciendo el lanzamiento, digamos, oficial, para en el mes de enero, en el mes de febrero ya nuevamente empezar. Puede que sea el día jueves, o perdón, el día martes o el día viernes. El sábado, obviamente, tenemos sábado, entonces sería lo más factible sería el día martes, o si vemos otra alternativa. Y con esto, si es que tienen personas también que estén interesadas, muchas gracias. Y tal vez, qué bueno que está Erika, buenas tardes, bendiciones. Si nos puede dar una manito en esto, no sé si yo tenga las correcciones que usted nos ayudó a hacer. ¿Cómo está Erika? Bendiciones, perdón que le comente esto. No hay problema, si tengo archivos. Muchas gracias. Entonces, Le puedo ayudar. Si Dios mediante, tenemos eso, entonces ya podemos mandar a hacer también material impreso para las personas que lo requieran, o también para enviarlo. Y entonces, estamos y vamos a la par, porque de las insatisfacciones, pues tenemos que ir al recibimiento, y el recibimiento es parte fundamental de las 10 leyes, porque el recibimiento es parte fundamental del echar mano también, de ver el problema de echar mano. Así que, sí, Dani, tiene razón. ¿Alguna pregunta, por cierto? Entonces, tenemos que hacer, claro, tenemos que hacer, tenemos que darle la proyección a esta parte de los pasajes. Y aquí vemos la insatisfacción. ¿Sí? Entonces, vemos la insatisfacción de quién. Vemos la insatisfacción de la mamá. No, de la mamá. Vemos la insatisfacción de los hijos. Vemos la insatisfacción de los hermanos. Y vemos la insatisfacción de los padres. Y todo esto enfrentado con Cristo Jesús. Entonces, imagínense si Cristo Jesús hubiese también estado insatisfecho con esta pregunta, con esta petición. Entonces, ahí vemos la necesidad, la satisfacción de la necesidad, y ahí vemos también el aspecto de quién es Cristo Jesús. Porque si no satisfacía, si no alcanzaba las expectativas de Cristo Jesús, esta respuesta, ¿qué hubiese pasado? Entonces, ahí sí nosotros hubiéramos tenido que enfocar, tendríamos que ajustar. ¿Por qué? Porque hubiésemos dicho, o sea,
¿Contra qué o contra quién está insatisfecho Cristo Jesús? Entonces, claro, diríamos, ¿contra qué está insatisfecho? Está insatisfecho contra la petición, está insatisfecho contra los hijos, está insatisfecho contra la mujer, está insatisfecho contra qué está insatisfecho. Pero, ahí vemos, claro, ¿contra qué está insatisfecho él? Podríamos ver ahí. ¿Contra qué está insatisfecho? Cristo Jesús. Sí, sí podríamos encontrar, porque, a ver, pide la mamá y piden los hijos. En Marcos tenemos a los hijos y tenemos a la mamá. ¿Por qué piden la mamá? Por un deseo insatisfecho, por una necesidad insatisfecha. ¿Por qué piden? ¿Por qué? Lo mismo. Piden. Entonces aquí vamos a un sentido de aceptación, ¿no es cierto? Hay un sentido de aceptación, pero ahora vamos a un sentido de recibimiento. ¿Por qué le piden? Porque Yo hay... creo que ahí Jesús, por ejemplo, se entristeció porque no son los hijos capaces de abrir su propia boca y más bien está la otra, la mamá como haciéndoles todo a ellos. O sea, no tienen voz. Quería empoderarlos. O sea, la mamá les quitaba la voz a los hijos. Y interesante, porque entonces ahí hay un asunto de recibimiento, ¿no es cierto? Entonces lo que dice Erika, vamos por el asunto de recibimiento. Hay un asunto que si usted pone en esa posición, ¿qué pasaría con el recibimiento? ¿Quién es el que no se recibe ahí? Ellos mismos no se reciben. Ellos. La mamá tampoco se recibe. Tampoco, claro. ¿Ya? Eso es el entrenamiento de Cristo, porque ni el uno ni el otro, o sea. Claro. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿los hijos no reciben o la mamá no les recibió a los hijos? La mamá no les recibió. Ah. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué no le recibió? Tal vez, porque no se recibió, a ver, a ellos les amaba y todo, pero no le estaba recibiendo. ¿Por qué no le estaba recibiendo? Entonces la pregunta es, ¿se recibía ella mismo? Y si no se recibía ella mismo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa con la relación? ¿Qué pasa con qué pasa con su esposo? ¿Qué pasa con el papá? ¿Qué pasa con el Zebedeo? Con los hijos de Zebedeo, claro. ¿Qué pasa con el Zebedeo? ¿Verdad? Entonces, entonces, si no recibe eso, vemos que hay un asunto, que hay un nexo fuerte. Entonces, ¿cuál es el nexo fuerte? ¿La mamá escudándose en los hijos o los hijos escudándose en la mamá? La mamá en los hijos. Pero según lo que acaba de decir usted, parecería que los hijos se escudaron en la mamá. No, porque ella era la que no les dejaba tener voz. Claro. Es ella la que echaba mano de ellos. Ya. Y entonces, ¿ella en quién se escudaba? En su mamá. Se escudaba en sus hijos. ¿Y sus hijos en quién se escudaban? Su mamá. En su mamá. Entonces, ¿en quién debía escudarse ella? Ella se debería escudar en Cristo. Y si se escudaba en Cristo, ¿en quién debía escudarse? En su esposo. En su esposo, en la ayuda idónea, en su espíritu. Entonces, ¿a qué nivel estaba poniendo a los hijos si se estaba escudando en los hijos? Al nivel de Cristo. Se da cuenta, entonces ahí tenemos un problema, porque le estaba poniendo al nivel de Cristo, le estaba poniendo a la misma altura, y en vez de ser ella una mamá, resulta ser que, ¿qué era? Entonces, todo esto no tendría sentido si no vamos con los discípulos, con los apóstoles, ¿no es cierto? Entonces, mire, y ahí es donde vamos, la aceptación.
Imagínense el recibimiento y la aceptación. La aceptación todos se aceptaban a Cristo. Ahora el recibimiento, vamos con el recibimiento. Ahora, todos los apóstoles, ¿le estaban recibiendo a Cristo Jesús? ¿O Cristo Jesús a ellos ya? De sentado que sí. ¿Los apóstoles a Cristo Jesús le estaban recibiendo? Pues sí. Ahora, entre ellos, ¿había recibimiento entre ellos? Ese es el punto. Ahí es donde yo me quedé corto. Ahí es porque teníamos que enlazar, y como digo, ahí fue un asunto espiritual, un asunto físico, sobre todo un asunto físico y un asunto espiritual que tenemos que desarrollarlo, y como ustedes saben, todo esto es para resolver problemas grandes de nuestras vidas y obviamente para desarrollarlo a través de la palabra, pero ahí está el asunto. Entonces, vamos con el recibimiento. El recibimiento, ¿cómo era el recibimiento entre ellos? ¿Cómo era el recibimiento en su casa? Y esto es fundamental porque ¿cómo es el recibimiento? Vamos ahí. ¿Cómo es el recibimiento con los apóstoles? ¿Cómo es el recibimiento con Cristo? ¿Cómo es el recibimiento con ellos? ¿Cómo es el recibimiento en su familia? ¿Cómo es el recibimiento en lo que están ellos edificando? ¿Cómo es el recibimiento en su edificación? ¿Cómo es el recibimiento si es de su edificación? ¿Cómo es el recibimiento en su congregación? Y si es ese recibimiento en su congregación, ¿cómo es ese recibimiento a nivel macro en lo que están haciendo? Entonces, y claro, si no hay recibimiento, ¿qué hay? Pero primero, ¿cómo es ese recibimiento? ¿Cómo estaban entre los apóstoles? Ay, Marquito, ahí viene la diferencia entre aceptar y recibir. Claro, entonces vamos por ese punto. ¿Cómo se aceptaban los apóstoles? ¿Qué tanto se aceptaban los apóstoles? Les tocaba, pues. Antes, hagamos una línea de tiempo antes de esto. Les tocaba, mire, les tocaba. ¿Cómo se aceptaban los apóstoles? No tenían identidad. Espérese, pero espérese, recuerde. Cristo Jesús, nada más y nada menos, que no les encuentra aislados. ¿Cómo les encuentra? Cuando les llamó, ¿cómo les fue encontrando? Como dispersos. Mire, ¿tenían aceptación o no tenían aceptación? No. ¿Y qué tipo de aceptación tenía? Entonces, por eso necesitamos, a ver, mire, Pedro, Juan, Jacobo, y no sé si hay algún otro apóstol más, Tomás, todos ellos, Mateo. ¿se conocían entre ellos? No. No. ¿O sí? No. Ajá. ¿Quién da más? ¿Se conocían o no se conocían entre ellos? Pero ni antes se conocía. Ya, pero me refiero, ni antes no conocía. Yo le digo que sí se conocían. ¿Se conocían o no se conocían? Juntos. No pescaban juntos. ¡Ah! Exacto. ¿Acaso no pescaban juntos? Muy buena, exactamente. ¿Acaso no pescaban juntos? Entonces, si pescaban juntos, ¿acaso sus familias no tenían hasta parentesco? ¿Ah? Entonces, ¿acaso no eran hasta familia? ¿No eran entre ellos hasta medio familias? Entonces, sí hay un sentido de aceptación. Entonces, si pescaban juntos, ¿qué significa? Que se ponían de acuerdo. ¿Qué más significa? Que asistían a la misma iglesia. ¿Qué más significa? Que tenían la misma iglesia. ¿Qué más significa? Que tenían los mismos intereses. ¿Qué más tenía? Que tenían los mismos negocios. ¿Y acaso no querría usted eso para su familia, su casa y su vida? Y viene Cristo Jesús y les echa abajo el barquito. ¿Qué le parece? ¿Por qué les echa abajo? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, solo con lo que acaba de decir Daniel, vamos al hecho. ¿Qué pasa si la aceptación? Erika, algo quiere mencionar. Marquito, buenas tardes. Fabricio, bendiciones, ¿cómo está? Bien, gracias, Marquito. Es que no eran aceptados, eran como acomodados. Tal vez venían desde hace algún tiempo atrás en esa condición de que los hijos tenían que hacer el mismo oficio de los padres y heredaban ese proceso, pero ¿Ya? no hay una aceptación. ¿Ya? Entonces,
Exactamente. Entonces, hay un sentido de una aceptación, pero ahí mismo hay un problema desde que ni siquiera ellos mismos se aceptaban. Y viene Cristo Jesús y a cada uno de ellos les dijo, sígueme. Y a Cristo entonces inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. ¿Por qué inmediatamente le siguieron? Como usted y como yo. ¿Por qué? ¿Por qué le seguimos a Cristo? Porque ni nosotros mismos nos aceptábamos, pues. Y viene alguien que nos acepta y nos quiere sacar de ese, nos quiere sacar de ese enredo. Ya, aceptados. Y ahora, y después de aceptados, recibidos. Entonces aquí, por eso aquí viene el asunto del recibimiento. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Ya le cachó por qué el problema es fuerte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, mire, Dios les vuelve a satisfacer la necesidad, por ponerlo así. Y ni siquiera es la necesidad de ese momento, porque ya es una necesidad proyectada. Porque mire, estamos hablando incluso, esto está anticipando la Pascua, estamos predicando Pascua prácticamente con esto, pero no estamos predicando Pascua en el sentido de la Pascua, sino en el sentido del problema que desde la semilla ya Dios apunta a la Pascua, y es el sentido de la ceguera, y es el sentido de la mente, y es el sentido de la pasión, y es el sentido del cochino interés, ¿verdad? Entonces, viene y forma el grupo. Justamente, y aquí antes de eso, forma el grupo, y antes de eso, ¿dónde estamos? Vea, vaya al 10, exacta, Marcos 10, Marcos 10, 32. Antecitos de la petición, antecitos de esta petición, ¿qué sucede? 10:33. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán a él y le escupirán y le azotarán y le matarán y 3 días después resucitará. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué les está anticipando todas estas cosas? ¿Ya? ¿Les está mostrando un problema o le está mostrando la solución? Le está mostrando la solución, pero le está mostrando sus problemas. Entonces, viene abajo y como decíamos, la ceguera nos lleva a la oración. Y en ese momento, mire lo que pasa. ¿Qué pasa con el recibimiento? ¿Qué pasa con el recibimiento? No sé si me explico. Entonces comienza a moverse el recibimiento. Escuche, ahí ya comienza a moverse el recibimiento. Nosotros estamos en la época de que se está moviendo el recibimiento y el recibimiento tiene que llegarse hasta Pascua. Pero para eso, para el recibimiento les muestra primero a ellos. Entonces, la pregunta que le hacen a Cristo Jesús, el momento, pongámosle la palabra recibimiento y la mamá les dice, por favor, que se sientan a la derecha. Para Cristo Jesús, ¿qué significó eso? ¿Recibimiento o negación? ¿Recibimiento o negación? ¿Recibimiento o negación? Mayra, Carmita, verá, hagámosle gráficamente, si no. Usted va donde Cristo Jesús, una mujer, porque, discúlpeme, esto entienden las mujeres. Ni con los apóstoles, esto entendió mejor que nadie. ¿Quién entendió? Una mujer. Y la mujer, pucha, como toda mujer. Aquí hay un hombre, Daniel. Sí, Marquito. Anda a pedirle a Cristo Jesús. Que quieres sentarte a la derecha de él. ¿Qué dirías tú?
Chuta, complicado. Complicado. Erika, o mejor, Mía, anda a pedirle por... no, Carmita, ¿quién está? ¿Quién no ha hablado? Carmita, vaya a pedirle por Cristo Jesús. Vaya a pedirle a Cristo Jesús por sus hijos que se sienten a la derecha. ¿Qué opina? ¿Qué haría usted, Carmita? Chosa, Carmita está sin micrófono. Lina, o bueno, Rocío, ¿qué haría usted? Vaya a pedir por sus hijos a Cristo Jesús. Que les ponga a la derecha. ¿Qué haría usted, Rocío? Carmita. Se refiere de que yo vaya a... Así es la pregunta. Le iba a preguntar. La pregunta es, Rocío, por favor, vaya a pedir por sus hijos a Cristo Jesús para que le pongan a la derecha o a la izquierda. Para que le pongan a la derecha de Cristo Jesús. Sí, le escuché. Yo si fuera. A pedir. Perfecto. Yo sí. Perfecto, exactamente. Ya entendió. Carmita, ¿qué hiciera usted? Voy a pedir por mis hijos. ¿Perdón? Voy a pedir por mis hijos. Amén, sí ve. Fabricio, vaya, ¿usted con qué se identifica más? ¿Con la posición del Daniel o con la posición de la Carmita y de Rocío? Yo me sumo a Daniel, Marquito. Yo también, exactamente. ¿Se da cuenta? Por eso le digo, ¿quién entendió mejor esto? ¿Quién entendió? ¿Quién entiende mejor estas cosas? Las mujeres. Porque las mujeres, ¿quién tiene una mejor capacidad de recibimiento? ¿Las mujeres o los varones? Recibimiento. Las mujeres, por el hecho de tener un hijo y de recibirles, o sea. Ya. Y eso, puesto en términos de primogenitura, ¿cómo les llamaría usted? ¿Por qué las mujeres tienen una mejor capacidad de recibimiento? ¿Por qué? Porque son fuente. ¿Por qué son fuente? Porque ¿qué más que son las mujeres? Sí. ¿Qué son? Compasión o misericordia. ¿Qué son las mujeres? Misericordia. Abren fuentes. Exacto. Entonces, el momento que la mujer confunde compasión o misericordia, ¿qué está pasando? ¿Quién confunde? Escuche, ¿quién es más fácil que confunda compasión con misericordia? ¿Una estéril o una fructífera? ¿Qué es más importante para la estéril? ¿Compasión o misericordia? Compasión. ¿Y qué es más fácil para la fructífera? ¿Compasión o misericordia? Misericordia. Ya, entonces, ahora sí hágame preguntas del domingo, porque yo en el domingo me quedé corto. Ahorita recién estamos entendiendo la prédica del domingo, ¿verdad? Dios me quebrantó el domingo, porque todo eso fue en la última alabanza. En la última alabanza se da cuenta lo que es la última alabanza para el espíritu, o sea, no para la parte sentimental, sino para un hombre y para una mujer. Esa alabanza del domingo, la última. Porque eso es lo que llegaba a mi espíritu. Digo, eso es lo que yo quiero tener. Eso es lo que me está mostrando Dios. Eso es lo que son mis hijos. Eso es lo que yo quiero tener de mis hermanos. Yo no quiero tener unos hermanos. Yo no quiero estar en medio de hermanos como estos discípulos que no saben lo que es recibimiento, que no saben lo que es aceptación. Yo no quiero estar en medio de multitudes compasivas. Yo quiero estar en medio de primogénitos, porque yo me veo primogénito. Yo quiero estar en medio
de vientres de compasión, no en medio de vientres de enjuto, de misericordia, no en medio de vientres de enjutos de compasión. Yo quiero estar en medio de mujeres que vayan, que pidan por sus hijos, pero que más importante, vean, Daniel me entiende, amén. Marquito, pregunta, ¿no es más importante que una mujer le sepa dar a su hijo una identidad, un lugar, para que no estén después yendo a suplicar y a pedir por sus hijos, sino que sus hijos mismos ya sepan cuál es su lugar? Muy buena pregunta. Perfecto. Ahora me va mi pregunta para usted, Eric. ¿Usted fuera a pedir por sus hijos? La respuesta es sí. Ahora, ¿usted fuera a pedir por su esposo? Más bien yo al revés, porque yo por mis hijos puedo darles o sea, ayudarles a encontrar un camino, o sea, ayudarles a caminar por el lado correcto. A mi esposo no fui yo la que lo trajo al mundo y tal vez él no tuvo esa oportunidad, por él sí pediría, pero por mis hijos no, porque yo tengo la obligación de encaminarlos y de edificarlos. Verá, exactamente, porque la misericordia suya, porque la misericordia y la fuente suya se une y les hace ver en sus hijos que son parte de esa misericordia, y por eso usted no duda en ir por ellos, pero lo piensa dos veces. Amén. Pero lo piensa dos veces cuando es por su esposo, pero resulta ser que esos hijos, resulta ser que esa fuente y resulta ser que esa misericordia, ¿por quién viene? Por la unidad. Entonces, más fácil todavía tendría que ser ir por su esposo, pero el momento que, obviamente, usted está hablando de misericordia, está hablando de sus hijos, pero el momento que habla de misericordia con su esposo, dice, yo no le fecundé a mi esposo, pero se olvida que no es que usted le fecundó, sino que usted es vientre con su esposo, usted es misericordia con su esposo, los dos son un mismo vientre. Entonces, más fácil que por los hijos debería ser por el esposo. No sé si me explico, ya me expliqué. Mía. Sí, para mí sí, es recibimiento ahí. Explícanos, Mía, una voz de mujer es importante. Claro, súper interesante. Claro, o sea, desde mi punto de vista es el recibimiento, porque a la final, si yo recibo a mi unidad, a mi novio, me estoy recibiendo automáticamente yo, y la bendición se queda y abarca y se extiende a mi casa, que en este caso son mis frutos y todo lo que juntos sembremos. Entonces, si solamente yo voy sin unidad a pedir por mis hijos, es que no solamente son mis hijos, aparte, ¿no? Entonces es como que no hay relación. Y por último, mire, usted no está yendo a pedir por sus hijos están tomando el lugar de recibimiento, es decir, lo que están diciendo ellos se traslada, es una oración, es una petición de recibimiento de ellos. No va usted por ellos, no va por su compasión, no va por su misericordia, porque eso ya es innato suyo, sino que sus hijos están presionando. Si se portan bien, están presionando para que usted se mueva. Si se portan mal, están presionando para que usted se mueva. Pero ¿cuál es el movimiento que se está moviendo? ¿Que vayan a darles haciendo las cosas? No. Entonces ahí cambia el chip, porque lo que ellos están presionando es, enséñenme a recibir, denme en recibimiento y recíbanse entre ustedes. ¿Alguien diga? Amén. Amén. ¿Le da sentido, Erika? Sí, Marquita. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Entonces, por eso es lo que ahí está dividida las cosas. Van los hijos de Zebedeo y va la mamá por un lado. Pero este asunto es de recibimiento. Y resulta ser que lo que Dios está moviendo es el recibimiento. Y entonces, el momento que está moviendo el recibimiento, imagínese cuál es la respuesta de Cristo cuando le van a decir eso. Dice, pucha,
¿Cómo le consideró? Si se está moviendo el recibimiento, ¿cómo le consideró Cristo Jesús a esa mamá de los Zebedeos? ¿Cómo le consideró? Incompleto. Misericordia. Le miró con misericordia, porque dijo, esta me está haciendo una oración una oración de qué? Una oración de la De guerra de las fuente. galaxias. O sea, es una oración de galaxias, es una oración de infinito, es una oración de eternidad, es una oración sin dimensión. Entonces, ¿quién es la que tiene eso? La mujer. Entonces, lo que yo estoy hablando, puede ser chévere, pero cuando todo eso lo cacha una mujer, lo hace una dimensión. O sea, yo les respeto muchísimo a las mujeres. Amén. ¿Ah? Ya le Y en cachó. en este caso, Zebedeo, ¿dónde está? En este caso, perfecto, ¿sí ve cómo es que eso es hermoso, eso es una mujer en acción. Ese es un golpe a tu Zebedeo. Ese es un golpe a tu Zebedeo. Ese es un golpe a tu recibimiento. ¿Sí? ¿Sabe qué significa Zebedeo? Zebedeo es la dote de esa mujer. Entonces, ¿en dónde está el Zebedeo? ¿En dónde está el Zebedeo? Mía, ¿en dónde está el Zebedeo? Aquí, o sea, conmigo, se supone. En esa mujer, en la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Dónde está Zebedeo? En los hijos. También. No sé. Claro. No. Bueno, súper bien, está en los hijos. Pero ¿en dónde estaba la dote de ella? ¿En dónde estaba? Perfecto. En ella mismo, pues. Estaba en su esposo, pues, porque su esposo es la dote, porque su esposo es el Zebedeo, pero no le vio como la dote, pues, capaz que ni él se vio como la dote, y ella tenía que hacerle ver como la dote, y él tenía que levantarse como la dote. Por eso es esta unidad. Si Dios ha dado algo, si Dios ha dado palabra aquí, es para que haya esa unidad. Y resulta ser que nada más y nada menos, no solamente un esposo, no solamente una esposa, es herencia, es dote de Dios. Amén. Y entonces, ¿en dónde está su dote? ¿En dónde está su dote? ¿En dónde está su dote? Juan Vicente, ¿en dónde está su dote? Mayra, Carmita, ¿en dónde está su dote? Yo les Lina, digo. ¿en dónde está su dote? En la ayuda idónea. Katia, ¿en dónde está su dote? Daniel, ¿en dónde está tu dote? Erika, ¿en dónde está su dote? Rocío, ¿en dónde está su dote? Conmigo mismo. En la primogenitura. En la Ajá. primogenitura. unidad. Ya ve que le dan la dimensión a las mujeres o las mujeres, pocha. Son buenísimas para darle la vuelta. ¿Dónde está la dote? Falta. ¿En dónde está la dote? En la primogenitura, amén. ¿En dónde está la dote? En la unidad, Entonces, En los tesoros de santuario, porque los dos son tesoros. amén. Pero Él mueve y ella mueve. Pero me dieron 3 respuestas. En la primogenitura, ¿usted qué puede decir? Amén. ¿En dónde más? ¿dónde dijo? En la unidad. En la unidad. Amén. Y la tercera respuesta, en ella mismo. ¿Qué pasa cuando la dote fue ella mismo? ¿Qué pasó cuando la dote fue ella mismo? Se recibió. Y cuando fue ella mismo, ¿en dónde quedó el Zebedeo? Entonces ni se recibió a ella, ni recibió su dote, porque se tragó su dote. Claro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va ese recibimiento? ¿Cómo va ese recibimiento?
Adri, ¿cómo va ese recibimiento? Más o menos, Marquito. Del domingo acá, ¿qué pasó? Nos despertamos. Yo sí. O sea, las dotes del domingo. ¿Cómo está la dote, Juan Vicente? ¿Cómo va la dote? Entonces, por eso, para una mujer, mire, todas las que son madres, vaya a orar por sus hijos felices de la vida. Pero Mayra, vaya a orar por su esposo, vaya a ponerse, vaya a transformarle en dote a su esposo. Carmita, vaya a hacerle dote a su esposo. Carmita, no se trae la dote. Extienda, Lina, Katia, Daniel, Erika, Rocío. Ahí sí, ¿qué decimos? Lo mismo que Daniel. Pero ahí los hombres, mire la diferencia. Si te tocaría hacer eso, ¿qué es más fácil, Daniel? ¿Por tus hijos o por tu novia? Por mi novia. Ah, sí ve. Fabricio, ¿con quién se identifica? Marquito se fue, no está ahorita aquí. Pues yo soy el representante también de los varones. Yo me identifico también así. Preguntarale, verá. Preguntarale, Erika. Ya le pregunto. ¿Sí ve? Mientras a una mujer le pregunto cuál es su dote, ella ve su vientre y su misericordia, pero se olvida que su vientre y su misericordia es su humildad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, yo. No, sí, estamos bien. Abiertos los ojos. Bien. Ahora, entonces, ahora sí, vamos con el recibimiento. Padre, recibimos este día, porque nos recibimos nosotros, porque qué mejor dote que tener tu espíritu y tu espíritu caminando y tu espíritu, Señor, guiándonos hacia toda verdad y sobre todas las cosas, tu espíritu transformándonos, Señor, en tu dote y transformando mi novia en mi dote. Por cada vez que ni siquiera aceptábamos, ni siquiera queríamos nuestra dote y peor aún, ni siquiera aceptábamos esa dote. O mejor dicho, pensábamos comprar esa dote y ni siquiera solucionábamos ese problema. Por eso, Padre, si nos recibimos, bendito seas, porque hoy tenemos un día también, un nuevo día. Y cada vez que hay un nuevo día, ¿qué hay? Una nueva misericordia. Y cada vez que hay una nueva misericordia, ¿qué hay? Un nuevo recibimiento. Así que en el nombre de Cristo Jesús. Un rompimiento. ¿Y el recibimiento? ¿Qué hacemos con el recibimiento? Ya ve por qué le digo más o menos, Marquito. A ver, dígame. Bueno, rompimiento. Parece que aún no me quiero recibir. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué no se querían recibir? Ahí vamos a la prédica del domingo. ¿Por qué no se querían recibir los discípulos? Imagínense. Es decir, que nunca se recibieron. Trabajaron juntos, fueron familia juntos, pero no hubo un recibimiento. Y si no hubo un recibimiento, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Una indignación. Y la indignación, ¿a dónde llevó? ¿A dónde lleva la indignación? ¿El rechazo? La indignación. Exacto. La indignación. La falta de aceptación lleva al rechazo. La indignación, ¿a dónde lleva la indignación?
A la compasión. A la boca de la que era la boca A la fosa. a la A la boca fosa. de la mujer extraña. Lleva a la fosa. Es decir, ¿a dónde lleva? Lleva al adulterio. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Qué dice? ¿Qué dice un indignado? ¿Qué dice? ¿Qué dice un indignado? Dice, ¿por qué a él sí? ¿Cuánto yo me he sacado el aire? ¿Qué más dice el indignado? ¿Por qué sigo en este hueco? ¿Qué dice el indignado? ¿Qué va a decir el indignado diciembre? ¿Qué dice el indignado diciembre? Mi Papá Noel me visita. ¿Qué dice el indignado diciembre? Insatisfacciones. Ajá. Estoy insatisfecho. Estoy insatisfecho. ¿Qué más dice el indignado? Si tantas veces te he orado, si aquí te grito, aquí estoy, si me he portado tan bien, si a tu diestra he caminado, si soy tu hijo, ¿qué más dice el indignado? Aunque sea para pasar este diciembre, me conseguiré cualquier cosita. ¿Qué más dice el indignado? Migajas. Voy a pasar solito. ¿Qué más dice el indignado? ¿Qué dice? Preferible solo. ¿Qué más dice el indignado? Me voy al lado de mamita. Me voy al lado de mamita. ¿Qué dice el indignado? Aunque sea este poquito para compartir. ¿Qué más dice el indignado? Por lo menos te tengo a ti, que me comprendes. ¿Qué más dice el indignado? El único que me comprende es mi perro. ¿Qué más dice el indignado? Mejor tomo la copa de embriaguez. Juan Vicente, ¿qué más dice el indignado? Gracias. ¿Cómo le vas a pedir eso a Dios? Eso es lo que está diciendo el indignado. ¿Cómo? Serás pues mayor que mí. El Pedro está ahí. Serás mayor que mí. Si a mí ya me dijo que yo voy a ser, que yo soy la piedra. O que yo soy ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí también dicen? ¿Por qué a mí? Entonces, ¿cuál es el problemita de los problemitas? El recibimiento. El recibimiento. ¿Y qué? Entonces una mujer, por eso es más fácil. ¿Qué es más fácil encontrar en la calle? ¿A un mendigo o a una mujer pidiendo caridad? Aunque sea la mujer, se dedica a vender chupetes. Pero le cuesta, o mejor, no es que le cuesta, pero no se va por la línea de la mendicidad. ¿Por qué? Por la misericordia. Porque tiene vientre, exacto, porque tiene misericordia, porque tiene hijos. No es porque tenga sangre en la cara. ¿Ah? Comentarios. Pero en realidad, ¿qué dice la indignación? ¿Qué dice la indignación? Estoy en el foso y estoy más cerca del adulterio y estoy más cerca de la adúltera. Y ni siquiera me preocupa porque yo ya superé el adulterio. ¿Cuándo superó el adulterio? ¿Cuándo superó el adulterio? ¿Cuándo superó el adulterio? Cuando mis hijos no caen en adulterio. Porque resulta ser que en lugar de tener una mamá, esta señora, ¿qué le faltaba?
Le faltaba un poquito. El rato que dejó su dote, ya se metió en problemas. Porque sabía cómo salir porque sabía cómo pedir. Pero no sabía cuál es su dote. Y el momento que no sabe cuál es su dote, ¿qué hace una mujer cuando no sabe cuál es su dote? ¿Qué hace? Adultera. Ah. Entonces, ¿cuál es la dote de una mujer que no sabe cuál es su dote? El adulterio. Cualquier parecido con la realidad. Comentarios. Adri, Mía, cualquier parecido con la realidad. Pura coincidencia. Pura coincidencia. Adri, cualquier parecido con la realidad. Pura coincidencia, Marquito. Pura coincidencia. Andrea, Juan Vicente. Mayra, cualquier parecido con la realidad. Una coincidencia. Pura coincidencia. Carmita, cualquier parecido con la realidad. Coincidencia, pastor. Pura coincidencia, por supuesto. Lina, cualquier parecido con la realidad. ¿Qué le diré, pastor? Dígalo, pues, pura coincidencia. Hasta aquí sí. O refúteme, pues. O sea, ahí se saque la dimensión de una mujer. Katia. Me parece que sí. Katia, cualquier parecido con la realidad. La verdad para mí. La verdad. Erika, cualquier parecido con la realidad. Verdad insulsa, Marquito. ¿Perdón? Una verdad insulsa. O sea, por eso, como decíamos antes, el que tiene el problema tiene la solución. Porque resulta ser que el problema no está en que yo le solucione, porque el problema está en ¿dónde? En mis hijos. Entonces, unos hijos de indignación tienen mamás de indignación. Y cuando tienen mamás e hijos de indignación, y nosotros somos hijos de indignación y llevamos indignación, ¿qué es lo que estamos llevando? Una dote que no nos corresponde, y esa dote se llama adulterio. Juan. No, por contestar. Juan Vicente, ¿algo parecido con la realidad? No es coincidencia, es verdad, Marquito. No, la dote, ¿verdad? Hay que poner las cosas. Yo hablé de dote, no es de herencia. Herencia es una cosa, dote es otra cosa. Rocío, ¿algún comentario? Es lo que vamos cargando al matrimonio, Marquito. Ya, y ahora, escúcheme, exactamente, una mujer no se queda sin dote, pero una mujer con una dote diferente, ¿en dónde caen los hijos, Daniel? Perdón, Marquito, no le escuché la pregunta. Si una mujer tiene una dote, si tus generaciones, si tu mamá, si tu esposa tiene una dote extraña, ¿en dónde caen los hombres? Adulterio, indignación. Caen en el hueco. Entonces. ¿En la mendicidad será? Exacto, caen, ya ve, caen en el hueco de la mendicidad. Y ese es su dote, y ese es su adulterio. Porque facilito será para ti, Daniel, facilito será para ti conseguirte tu dote. No, Marquito. Ajá. Y entonces, ¿qué tan fácil está salirte del hueco? No, sí cuesta. Entonces, ¿por qué cuesta? ¿Sí ves? Ya, encontramos el problema. ¿Sí ves por qué cuesta? Sí, porque sí. Porque tienes que solucionar el problema de la dote, y tienes que solucionar el problema del hueco, y tienes que solucionar el problema de la, ¿cómo se llama? De la ceguera. Pero, ¿quién te solucionó el problema de todo esto? ¿Quién te dijo, ora, no dejes de orar, pero no ores?
No ores por tu dote, ora por qué, ora por el reino de Dios, ora por qué, ora por el lugar de la diestra, ora por qué, ora por esa dimensión que te da, que te está dando y que tiene tu mujer, y que si tiene tu mujer tienes tú, porque si tiene tu mujer tienes tú, es la que Cristo Jesús le aceptó, esa fue la que le recibió a esa mujer y esa fue la que le recibió a él mismo. Marquito, perdón, pregunto. ¿La dote es la edificación que uno lleva encima? ¿Perdón? ¿La dote es la edificación que uno lleva? La dote es el papá de los hijos de Zebedeo, perdón, es el papá de Juan, es el papá de Juan y de Jacobo. ¿Por qué no se llaman hijos de Zebedeo? ¿Se llaman hijos de qué? Hijos de la dote, porque Zebedeo significa dote. Por eso, la mujer no le recibió a Zebedeo. Y Zebedeo, ¿en dónde quedó Zebedeo? En un hueco. ¿Y por qué no salió del hueco? Porque estaba esperando. ¿Qué estaba esperando para sacarse del hueco? ¿Qué estaba esperando? Daniel, ¿qué estaba esperando para salir del hueco el Zebedeo? Chusa, ¿cómo vamos? Su dote. Tradúzcame, ¿qué estaba esperando? Estaba esperando sacarse la lotería, estaba esperando sacarse el gran trabajo, estaba esperando sacarse, encontrar el gran tesoro, pero no quería trabajar para salir del hueco. Porque estaba esperando el milagrito. ¿Por qué? Porque oraba por su dote. ¿Hace sentido, Daniel? Sí, Marquito, sí. Ya, entonces, ¿hace sentido el que ya sabemos por qué vamos a orar? Sí, amén. Pero eso no les ocurre a las mujeres, como decía Lina. Lina dio el clavo, eso, a las mujeres, en cambio, ¿qué les ocurre? Ya, no aceptó su dote, no aceptó su Zebedeo, y ella no se metió en un hueco, sino que su hueco era su propia dote, es decir, que casi jugaba entre adúltera y casi jugaba entre viuda o entre virgencita. Bueno, ¿alguna pregunta? Seguimos con el recibimiento de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, el problema solucionado en usted dice, no, yo no soy adúltera. Ah, chévere, no es adúltera. Pero no es que no sea adúltera usted, es que quite la indignación usted, porque si no, los hijos son los que van a caer en ese hueco. Entonces, cuando vea, pregunta, diga, Maya. Pastor, una pregunta. Cuando usted se refiere a adúltero, ¿es solamente al contexto general del adulterio o tiene también otro significado? Buena pregunta. Adúltero es la persona que no tiene a su verdadero esposo, o sea, a su unidad. Entonces, el que tiene a Cristo tiene fidelidad y tiene un esposo. Entonces, obviamente le estoy diciendo, la adúltera no puede salir, o mejor dicho, si usted ha tenido otros esposos y todas esas cosas, claro, tiene que solucionar ese problema. Y el problema, y la solución es de que tiene que comenzar a aprender a recibirse y a recibir, porque si no, su dote van a ser sus hijos y va a estar más unida con sus hijos que con su esposo. ¿Tiene sentido? Sí, ya Entonces, entendí. ahora, pero falta la uvita. Ahora, el adulterio, ¿qué es el adulterio? ¿Cómo nos damos cuenta del adulterio? El adulterio nos damos cuenta cuando los hijos se meten en huecos. ¿Sí? Y cuando las mujeres comienzan a buscar su dote, es decir, comienzan a buscar su cualquier cosita. ¿Ya? Entonces, el hueco
a los hombres, en el hueco los hombres son ciegos, pero los hombres son más fáciles de meterse en el hueco. En el hueco es el encerramiento en el que está, en el hueco son las depresiones en el que está, en el hueco son las embriagueces en las que está, en el hueco son toda la cantidad de vicios en el que está. Entonces, ¿qué es ese hueco? ¿En dónde han caído? El hueco no es el problema, la embriaguez no es el problema. ¿El problema qué? El problema es el adulterio, que tiene que vencer el adulterio de sus madres. Pero el problema es que tiene que levantarse del hueco, él mismo aprender a levantarse. ¿Cómo? Siendo primogénito. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta? Por eso decía, el adulterio, ¿en dónde se va a dar cuenta? Dese cuenta en sus hijos. Ya sondea a sus hijos. ¿Cómo son sus hijos, por cierto? ¿Tiene hijos varones? ¿Cómo son sus hijos? ¿Se meten en huecos fácilmente? ¿Alguien me puede decir? Sí, Marquito. Ya, gracias, exactamente. Entonces, sondee que ahora vemos que el problema ha sido que usted y Dios estamos superando el problema del adulterio, el problema de la indignación. Y en cambio, las mujeres, soluciona el problema de las mujeres, porque las mujeres comienzan a hacer ¿qué? Dotes, es decir, comienzan a echar mano, que les echen mano y presa fácil de cualquier cosa. No mendigan las mujeres, sino que van a buscar su dote, van a buscar su, como digo, su cualquier cosa. Y claro, y son más apegadas a los hijos, y claro, tienen hijos, ¡puf! Y con los hijos mueven el cielo y la tierra. Pero con el esposo no pueden llevarse. Con el esposo nadie se puede llevar, correcto. Con el novio. Entonces, ¿qué están superando? Ahora, póngale en problema. Una mujer adúltera, ¿qué busca en un hombre? Un ingenuo, pues. O sea, ya, ¿sí o no? Es decir, en otras palabras, más psicológicamente más fácil. Un hombre, ¿qué busca en una mujer? Busca a su mamá. Y una mujer, en un hombre, ¿quién busca? A su papá. Pero resulta ser que el papá siempre estuvo en el hueco. Y la mamá siempre estuvo en adulterio. Entonces, tiene que trabajar en su vida por él y por su novia, para mirar si no está reflejando esos problemitas de los papás y con un ojo mejorando eso y con otro ojo viéndoles a los hijos, para que no sean hijos de indignación. ¿Encontramos el problema? Sí. ¿Encontró el problema de sus papás? ¿Cómo estamos de tiempo? Chúzame. Entonces, aquí busque el problema. Haga un cuadrito para el Shabbat. Busque el problema de sus papás, busque el problema de sus hijos y busca su problema en este círculo vicioso. Y ahí sí, comenzamos a tratar a los hijos de la indignación. En el nombre de Cristo Jesús, benditos del Señor, benditas del Señor, porque nuestros hijos, sus hijos y los hijos de sus hijos, vinimos para hacer bendición y cambiar esas maldiciones. Por eso en el nombre de Cristo Jesús sigue sonando no solamente una alabanza del domingo, sino todas las bendiciones que cambiaron las maldiciones y siguen, Señor, poniéndose todos estos problemas, porque detrás de esto, en el nombre de Cristo Jesús, están nuestras oraciones. Y nosotros no oramos por nuestros problemas, sino nosotros nos recibimos lo que oramos de ti, para en el nombre de Cristo Jesús resolver esos problemas. Y los sellamos en el poder del Espíritu Santo. Nos vemos en Shabbat. Un abrazo, bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Bendiciones, buenas noches.